¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Hola, profe, buenas tardes, sí, ya escucho. Bueno, bárbaro. Bueno, eh, ¿cómo, cómo van con el uso del Solid? ¿Están metiendo un poco de mano? ¿Nada? Si hay alguna consulta, alguna duda de algo que hayan estado viendo, si quieren podemos verlo. La idea hoy es empezar a ver algo de la parte de tuberías, cómo, cómo usar el módulo, digamos, el routing, y aplicarlo, digamos, a tuberías. Si bien el routing es para definir rutas, se puede usar para hacer, o sea, por ejemplo, tendido de cableados eléctricos, tubería de agua, de gas, lo que sea. Vamos a ver, no la parte del cableado, sino la parte de tuberías, que es la que por ahí más eh, pueden llegar a utilizar ustedes. Pero bueno, antes de empezar con eso, si alguien tiene alguna consulta o algo que quieren que veamos o que repasemos, que no haya quedado claro hasta ahora, lo podemos hacer. Los escucho. Ajá, ajá. Bueno, lo podemos repasar. ¿Alguien más tuvo algún problema con eso o con otra cosa del trabajo práctico que, que Sí, podemos profe, aprovechar? Sí. y a mí lo que me pasó, que me pareció raro, porque es como que yo iba siguiendo el video de la clase, digamos, muchas veces para guiarme para hacer el solid, y Ujú, cuando voy a hacer los planos, como que muchas medidas no me daban, o sea, me daban distinto a la de los planos de la consigna. Y no ajá. entiendo por qué, porque, o sea, yo le Bueno, ponía pues los valores. sí, yo cuando por ahí dibujábamos algo acá en clase, alguna de las cosas que yo No, hacía, sí, sí, le no, ponía pero igual medidas yo me cualquiera, fijé. ¿no? No, 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 pero sí, 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 o sea, me fijé en el plano de la consigna también, Ajá, pero, o bien. sea, como que me daban con decimales raros, cosas así me pasan, no entendía por qué encajaba todo, porque el ensamblaje Sí, funcionaba, ajá. pero no sé por qué. Ujú. Bueno, eso habría que Sí, a mí verlo me pasó lo puntualmente, a ver mismo. qué. Ahora lo podemos. No sé, por ejemplo, a ver, no sé, se me ocurre que si hay alguna pieza que tiene un chaflán, que tiene un radio, que tiene. Depende desde dónde acoten, puede ser que cambie. Eh, si no, en todo caso, alguno, por ejemplo, vos si tenés ese problema y querés, vemos ahora lo del ensamblaje de los apoyos, y después si querés compartir pantalla para mostrarme, lo vemos puntualmente ahí que puede ser, no hay problema. Así se sacan esa duda, porque es raro, si seguían las dimensiones las dimensiones de los planos, deberían ser iguales, pero lo Pero, podemos profe, ver. a mí Igual, me profe, pasó estuvimos lo hablando mismo de los grupos y también. más o menos a todos les pasa algo Ajá, similar. bueno, dale, con más razón, entonces, Pero en bueno, si comedia hace algo, así, dale. alguno que comparta después ahí pantalla de eso y lo vemos, o que me pase o lo vemos, si ya lo subieron a la V, descargo alguno de esos, lo abro, dígame alguno que quiera que abra el de él y lo repasamos, ¿sí? No hay problema. Dale, yo Yo estoy estoy desde el celu, así que si puede ser alguien más, mejor. Dale, dale, dale. Acá me estoy buscando los planos bueno, lo voy a sacar directamente de la. Denme un segundito. A ver, en los planos acá, por ejemplo, de los apoyos, eh, acá. ¿El problema era para ensamblarlo o para dibujar esto?
Sí. Está bien, esto estaba para dibujar como una sola pieza, ¿no? Como un ensamblaje. Esto en el apoyo en sí, digamos, ¿no? Sí, sí. Ujú, sí. Acá. Estas distancias. Ujú, dale, ahí lo vemos. Sí, acá estoy viendo algo sí, raro ahí porque mira, la línea de cota está más alejada. Pero más allá de eso, vamos a ver cómo hacer para, digamos, rebuscársela de poder dar una distancia como fue, como es en este caso. Podríamos crear un plano, si es que no tenés en la pieza un plano que pase por la mitad, entonces le damos distancia entre esos dos planos. Mira, por ahí lo vamos a abrir. Profe, una ¿Alguien? consulta. Sí, Por ejemplo, yo no se me ocurrió mucho cómo hacerlo en una sola pieza y para facilitar un poco lo hice como un ensamblaje de dos bien. partes. Sí, ¿No hay problema con eso? digamos, no, no es que... La idea acá, a ver, en la realidad, si eso ustedes tuvieran que dibujarlo para hacer los planos, porque lo van a fabricar, lo correcto sería hacerlo como un ensamblaje, porque esa pieza son distintas chapas que están soldadas, digamos, ¿no? Entonces habría que dibujar cada una de las piezas, unirlas y hacer el ensamblaje, porque después cuando le van a dar el plano al que lo fabrique, le van a tener que decir cómo son los cortes de cada una de las chapas. Por un lado está la realidad, digamos, de cómo habría que hacerlo, y por otro lado nosotros también tenemos acá que buscamos aprender a dibujar acá en el Solid, ¿no? O a rebuscárnoslas para hacer cosas. En este caso yo lo había puesto como una sola pieza, por más que en la realidad no sea una sola pieza, pero para que se las rebusquen para ver cómo poder hacer para dibujar algo en el SolidWorks. Hay veces que es más fácil hacerlo como ensamblaje y hay veces que es más fácil hacerlo como una sola pieza. La idea es que ustedes lo pueden hacer de las dos formas eh, para que manejen más ampliamente el programa. ¿Tá? En definitiva, en última instancia, lo importante es poder hacerlo y bueno, digamos, no lo podías hacer como una sola pieza, lo hiciste como ensamblaje, te quedó igual, bueno, vale. Ahora sí, digamos, también nosotros nos tenemos que acá concentrar que si estamos en, no sé, en una materia de la Facu y tenemos que evaluar algo. Si este fuera el parcial y decimos dibujen esto como una sola pieza, debería dibujarlo como una sola pieza. Tratar de buscar, de rebuscártela para poder hacerlo como una sola pieza. Pero podemos ver, digamos, ahora también aprovechar más o menos rápido cómo, o una de las formas que podrían hacer para dibujarlo como una sola pieza. Déjame, voy a abrir el archivo tuyo, Florencia. Así lo descargo y abrimos ese. Eh, es- un segundito que estoy abriendo este archivo así lo. eh,
Bueno. Compartir. Pantalla en sólido. Ahí está. Abrir. Entonces, el escritorio. Bien. ¿Vos dibujaste estas líneas acá para tratar de posicionar esto? Ajá. Ujú. Desde la abrida esta. Bueno, vamos a verlo acá en el plano. ¿Cómo te quedó? 8,49. Y de este lado, bueno, la otra media. Bueno, entonces, para posicionar esto, vamos a ver qué medida le diste vos. Yo busco acá las relaciones de posición que tienen. Tienen estas que están bloqueadas. ¿Ve que están en gris así como apagadas? Es porque no son mandatorias. Hay otra cosa que las está anulando. Las voy a borrar a esas relaciones de posición. Vamos a ver esta otra pata. ¿Qué relación de posición tiene? Tiene coincidente. Además está metido adentro del, está metido dentro del recipiente, ¿ves? Ajá, está bien. Bueno, ahora lo revisamos. Y acá una de tangente, que esa superficie sea tangente a este cilindro, que esa vez está tangente ahí. Lo que pasa es que esa relación no sé por qué, digamos, la pusiste. Está bien, dale. Bueno, pero está bien, pero está claro que esta de tangente no va, o sea, esta también la vamos a borrar. Entonces ahora sí quedan libres, deberían. Ah, vos empezaste por esta base. Tu primer pieza en este conjunto fue esa base, que es la que está fija, ¿ves? Después la otra base también está fija. Por eso en realidad no las podés. Bueno, una sola es la que vamos a dejar fijas. ¿Se dan cuenta? Todos ven acá que tiene la F esta entre paréntesis. ¿Se acuerdan? Esa decíamos que era la pieza que está fija. En general, la primera pieza que ponemos en un ensamblaje por defecto va a quedar fija y todas las otras quedan flotantes, con ese signito menos. Lo que tendríamos que hacer nosotros es dejar una fija y las otras ir referenciándolas para que de alguna manera queden fijas, pero no con la condición de que sean fijas en el ensamblaje, sino que estén relacionadas a las otras piezas. Entonces, esta segunda base la voy a poner flotante, o sea, flotar, que no quede fija. Ahí está suelta. Las relaciones de posición van a ser, digamos, en realidad en este caso, está bien, si vos pones esta acá, vamos a decir, bueno, esta segunda pata, vamos a referenciarla respecto de esta primera pieza. Entonces, yo podría decir, bueno, que la parte de acá abajo con esta de acá abajo coinciden. Si selecciono esas dos superficies, por defecto me va a decir que sean coincidentes. Si yo quiero esa, la dejo, y si no, le puedo dar otra relación. En este caso es esa, coincidentes. Después también podemos decirle que, por ejemplo, esa cara de ahí con esta cara de acá, esas dos también coinciden, porque están alineadas esas dos patas. O sea que eso con eso coinciden. Entonces ahora lo que me está faltando es darle esta posición así.
Si en el plano de eje, o sea, del medio de una de las patas al medio de la otra, era, si alguien me ayuda, creo que eran 1200, ¿no? Era 1200. Bueno, yo en este caso podría decir, bueno, desde acá hasta acá, y le doy los 1200, por ejemplo, porque estoy tomando las dos caras de afuera, es lo mismo que tomar de centro a centro. ¿Se entiende eso? Podría ser eso, podría decir que desde acá hasta acá hay 1200, o que desde acá hasta acá. Bueno, cualquiera de esas medidas la puedo tomar y decirle que sean 1200, o puedo agarrar y ver cómo está dibujada esta pieza. Ahí la abrí. Entonces decir, bueno, a ver cuáles son los planos de esta pieza. Tengo ese plano que pasa por el medio, el plano planta y el plano vista lateral. El plano vista lateral, bueno, no me sirve, no pasa por el medio. Yo podría agarrar y decir, vamos a crear un plano, operaciones, geometría de referencia, plano. Entonces voy a crear un plano. ¿Y dónde lo voy a crear ese plano? Yo para crear un plano tengo, no me acuerdo si algo de esto vimos, pero si lo vimos lo repasamos y si no, lo vemos ahora. 3 referencias tendría que dar para poder crear un plano. Podrían ser, por ejemplo, 3 puntos en el espacio definen un plano. Podría ser, no sé, un plano y una distancia. Entonces creo un plano paralelo a otro existente a una determinada distancia. Podría tener una recta y un punto y crear otro plano que pase por esa recta y el punto. Bueno, tengo, digamos, como máximo 3 referencias y a lo mejor no me hace falta usar 3 referencias. Yo puedo decir, por ejemplo, ese plano y una distancia, entonces me va a crear un plano paralelo a ese que seleccione a una distancia que yo le diga, no sé, 100 milímetros. ¿Ven? Entonces me crea un plano paralelo a esta cara, 100 milímetros. Si lo quiero para el otro lado, para el otro lado. Si selecciono esta cara de acá y esta otra cara de acá, por defecto me va a hacer, como son dos planos paralelos, un plano, ven, me crea al medio, ¿sí? Equidistante a los dos planos que tenía seleccionado, que en este caso sería el plano que yo estoy buscando. Puedo crear ese plano, aceptar. Entonces, cuando vuelvo acá al ensamblaje, fíjense que en la pieza base voy a tener ahora este plano que creé. Yo ese plano lo puedo hacer que queda oculto, porque no lo veo. Lo puedo hacer que sea visible. ¿Por qué no me lo deja ver acá? A ver, déjenme ver una cosa acá. Este plano, ocultar. Bueno, en teoría debería estar visible, pero no sé por qué no está. Plano 2. Bueno, no me lo muestra acá, pero no importa. Yo lo puedo seleccionar, desplegando todas las operaciones de la pieza base. Despliego también acá la otra pieza base, que es la misma que está puesta 2 veces. Y seleccionar esos dos planos. ¿Ven? Se alcanza a ver, están los dos seleccionados. Entonces puedo venir ahí, relación de posición, y darle una relación de posición a esos dos planos. Decirles que están a 1200 milímetros. ¿Está bien? Bueno, son dos caminos distintos para dar esa relación de posición. Y la otra sería, acá qué pasa, yo este no lo puedo mover ahora, obviamente, porque como este está fijo y este está a 1200, esto no se puede mover. Lo que tengo que ver es cuál era la relación de posición. Ve acá el cilindro está suelto. Vamos a posicionar el cilindro y le vamos a dar la distancia que corresponda. Estas líneas que están acá, si son croquis acá en el ensamblaje, las voy a borrar. No nos sirven. A ver si están dibujadas dentro de la base o... Bueno, están dibujadas dentro de la base. Bien. Bien. Es el eje de esto. Está bien. Vamos
Acérquese, no se ve, así no nos molesta. Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué relación de posición usaste. Voy a cerrar todo esto. Ahí, para ordenar un poco. Teníamos la base, esa que fue la primera que pusimos, después agregaste esta otra base, que recién le cambiamos la relación de posición y ve que no está más fija. Subconjunto. ¿Este qué es? Subconjunto paquete tubo está dentro. Extremos. Bueno, este subconjunto, relación de posición. En realidad yo lo que quiero ver es cómo esto está relacionado con estos apoyos. Entonces, para buscar esa relación de posición, podría agarrar la base esta que está fija, relaciones de posición y buscar. Tenemos esa y esta, que son las tres que le dimos nosotros. No tiene otra. Este otro apoyo tiene esas mismas tres relaciones. O sea que el cilindro, el conjunto este, está suelto. ¿Está? Acá en el espacio. Entonces, cuando dibujaste este apoyo, este diámetro, ese diámetro, tiene que ser igual al diámetro exterior de este cilindro. Entonces, si yo quisiera saber eso, digo, bueno, calcular, medir, toco esto ahí, me dice que el radio es 500 milímetros. Ahí ya tenemos un error, porque el diámetro exterior de este cilindro era 1030. Por eso se metía adentro recién. ¿Te das cuenta? Si vemos el plano del apoyo este, a ver, vamos a dejar de compartir, volvemos al plano de la... Acá. Vamos a ver el plano acá de los apoyos. Acá. ¿Dónde está? Acá que no está acotado. Bueno, no está acotado, pero se sabe cómo es el ensamblaje. O sea, el cilindro apoya acá. Entonces, el diámetro este tiene que ser igual al diámetro exterior del cilindro. ¿Se entiende eso? Bien. Entonces, vamos a volver al Solid. Acá lo que deberíamos hacer, digamos, ¿qué va a pasar? Yo le puedo dar una relación de posición que entre esa superficie y esta superficie sean concéntricas. Esa relación se va a aplicar, pero obviamente se mete adentro, porque son concéntricas. Lo que tenemos que hacer es editar las medidas que tiene esto acá. Entonces, si vemos acá esta revolución, voy a editar el croquis. Vamos a poner que se vea de frente. Si alguien no me sigue en algo que estoy haciendo, me dicen, ¿no? Fíjate que los 1030 que vos le diste era la línea de afuera. Y los 1030 era acá, a esa línea. Y esto tiene 1015, o sea, digamos, esta cosa la vamos a borrar. Y desde acá hasta acá, ahí son 1030. Entonces, fíjate, el eje subió un poquitito porque esto estaba fijo ahí en el origen. Aceptamos esto. Bien, no hubo ningún otro problema. En principio estaría bien dibujado porque eso, modificar esto, si había alguna otra cosa, que cuando vos modificás eso te entra a dar errores acá, hay que ver qué relación se rompió y entrar a corregirla. Así en principio, a ver, vamos a ver cómo lo dibujaste ya que estamos. Vos creaste esto, después creaste un plano acá abajo, dibujaste eso, bueno. Después le hiciste este saliente para ahí arriba que le habrás dado hasta superficie o hasta siguiente. Está bien, perfecto. Después dibujaste un extruir corte y los chaflanes. Bueno, y el plano ese que creé yo. Bien, fíjate ahora que como yo le modifiqué este diámetro, ahora es 1030, ¿ven? Radio 515, va a coincidir con el diámetro exterior del cilindro. Y ahora sí, el cilindro apoya en esa superficie. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Bueno, ¿ves?
Ahora lo que nos está faltando es posicionar en este sentido el intercambiador. Y bueno, lo que podemos hacer es, según el plano que teníamos ahí, era una distancia que nos daba desde esa cara de ahí hasta el centro de este apoyo. El centro de ese apoyo es ese plano que creamos recién. Acá, en base, esta es la base, la primera que pusimos, la segunda, esta de acá, el plano 2, este, ¿ven? Entonces selecciono esa superficie y este plano medio, y le digo relación de posición, se pone coincidente por defecto, yo digo no, no quiero coincidente, yo quiero que esté a tantos milímetros, no me acuerdo cuánto era, un cierto valor. Y les quiero mostrar otra cosa. Bueno, vamos a poner acá entonces 1146. Aceptar. Ahí se posiciona 1146. Listo. Supónganse que ustedes lo que quieren hacer es que estos apoyos estén equidistantes de los extremos, digamos, ¿no? Entonces, esos 1146 se tendrían que replicar acá. Si yo me fijo ahora la distancia que hay entre el centro de este apoyo y la brida esta, del otro lado, digamos, pongo medir, no me da la misma distancia. Evidentemente había un error ahí en el plano que yo les di, vieron que se veía que la cota salía de otro lugar, ¿no? De donde correspondía. Ah, voy a poner a grabar la clase por los dos. Sí, bueno. Ujú. Bueno, ahora lo podemos ver. Puede ser que haya algún error, ¿eh? Puede ser que haya algún error ahí en el plano, lo podemos ver. De todas formas, si está bien dibujado y te da alguna diferencia, no habría problema. Pero lo que les quería mostrar ahora es otra cosa, ya que estamos. Supongamos que ese valor que yo les di, de 1100 y pico, supongamos que sea esa la cota importante. Por ejemplo, no sé, está hecha la fundación donde va a estar anclado esta base y la cañería viene y llega hasta acá, que está esperando a que venga con el recipiente y lo metan acá. Entonces, en ese caso, esa cota de 1146 y era la importante porque sí o sí tenía que... Bueno, eso podría ser una situación. Otra podría ser decir, no, yo quiero que esto esté centrado, digamos que la distancia entre esta virida al apoyo este sea igual que esta que está acá. Entonces, lo que podríamos hacer ahí es no depender de ninguna medida y decirle que siempre esté centrado. Voy a borrar esa última relación que puse, la de distancia. Queda suelto de vuelta acá el cilindro. Y fíjense, yo lo que puedo hacer es relación de posición, irme acá a una opción que dice relación de posición avanzada. Dentro de relación de posición avanzada hay una que es ancho, ¿tá? Y fíjense que esta relación funciona centrando dos longitudes. O sea, la longitud 1 y la longitud 2. La longitud 1 sería, por ejemplo, el largo total. Sería desde acá hasta acá. ¿Sí? Fíjense en ese campo, puse las dos superficies que quiero. Yo quiero centrar ese ancho con respecto a este otro ancho. Supongamos de acá afuera a acá afuera. O sea, para que me tome de centro a centro. Fíjense cómo se corrió. ¿Tac? Entonces ahí lo que hace es centrar estas dos superficies con respecto a estas dos. Y ahí va a quedar centrado. Si yo después vengo y modifico el largo del cilindro, bueno, se va a corregir para que eso esté centrado. Distinto a la cota que pedí ahí en el plano, que era un valor fijo desde esta brida hasta el centro de este apoyo. ¿Se entiende? ¿Se va aclarando un poco la duda hasta acá? Que haya diferencia en las medidas puede ser, ahora lo vemos, a ver si era un error en el plano o algo que está acá en el dibujo. Si a todos les pasó que le daba algunas medidas diferentes, lo más probable es que haya algún error en el plano y lo revisamos ahora. Lo otro que nos está faltando es girar esto acá y dejarlo fijo en este sentido, que no pueda rotar sobre su eje.
Para hacer eso, bueno, con el plano podemos trabajar, podemos agarrar el cilindro, desplegar acá, ver los planos del cilindro, por ejemplo, ese plano, ¿ven? El plano alzado del cilindro, y agarrar cualquier otro plano fijo vertical, por ejemplo, este de acá, y decirle que sean paralelos esos dos planos. Entonces se gira ahí, y se ponen paralelos, ¿eh? Entonces ya de esta manera queda fijo, no puede girar en ningún otro sentido. ¿Está bien? Yo en el largo total acá estoy viendo, bueno, capaz que sí. Ahora lo revisamos. Me parece medio larga eso que está ahí, pero puede ser. A ver, vamos a repasar un poco. ¿Alguien tiene alguna, digamos, no sé si se entendió o alguien lo hizo diferente y quieren que lo veamos de otra forma, cómo fijar acá el ensamblaje? Si hay alguien lo hizo diferente o todavía no lo entiende o no le queda alguna duda, porfa me dice y lo hacemos de vuelta por otro camino, ¿no? No hay ningún problema. Mientras tanto voy a leer acá una... Ah, bien. Estaba leyendo en el chat acá, Julio, dice si podíamos ver algo de la parte de planos. Sí, es un tema que tenemos que desarrollar. Si se puede poner el mismo rótulo en todos o hay que hacer... No, lo que se hace con esto es configurar la hoja de trabajo, guardarla como una plantilla y cada vez que hagas un plano, te salga con esa configuración que realizaste. Digamos, vos agarrás y configurás tu hoja de trabajo para que esté todo de acuerdo a la norma IRAM de dibujo técnico. Y tenés tu rótulo, ya sea de la Facu, de una empresa, de lo que sea, con el logo, con las medidas que usen y demás. Entonces, cada vez que hagas un plano, buscas ese formato y ya tenés todas esas configuraciones. Ya lo vamos a ver a eso. Sí. Profe, y junto con eso del tema de robots y todo eso, por ahí podríamos ver un repaso. Eso, en mi caso, hay un par de cosas que no me acordaba. El tema, Sí. por ejemplo, de qué medidas definir en un plano, por ejemplo, después hablando con los chicos, porque había varios que teníamos un par de dramas con los planos, Ujú. eh, que había uno de los chicos dijo de que había medidas que por ahí que faltaban o como que, digamos, no me Está acuerdo de bien, palabras, eran como sí. redundantes, no me acuerdo de Sí, sí, palabras, entiendo, y sí. bueno, eso, ver ese tema. Dale, bueno. Sí, sí, ya vamos a ir repasando esas cosas. Sí, lo vemos de una. Para ir más o menos cerrando algunas cosas, digamos, esto del tema de los apoyos, ¿cómo vincularlo? ¿Quedó claro? Si no me dicen nada, lo tomo como que sí. Sí podemos ver después cómo dibujarlo, así aclaramos eso. Sí, quedó Vamos a claro, ver, profe. bueno, dale. Vamos a ver cómo una forma de dibujar esto, que vamos a aprovechar esta de Florencia, que es una de las formas que hay para poder dibujarlo. Mira, acá la forma en que lo dibujó Florencia esto es, primero dibujó eso que está ahí. Y para dibujar eso, un croquis de un rectángulo, el eje, y hizo una revolución, que esa revolución barre 120 grados, ¿ven? En lugar de los 360 grados, y en plano medio, ¿sí? Para que haga 60 grados para cada lado. Una vez que dibujó esa parte, después creó un plano, este plano 1, editamos la operación para ver, un plano paralelo al planta, 200 milímetros hacia abajo. ¿Tá? Y sobre ese plano dibujó el rectángulo este, que era el apoyo, digamos, de la base. Luego, el paso siguiente fue dibujar
Todo, me parece. A ver cómo está hecho esto. Bien. Dibujó, fíjense ese croquis. ¿Está? Está recortado, está perfecto, está bien. ¿Se entiende ahí lo que hizo? Es dibujar, por ejemplo, dos rectángulos verticales, dos rectángulos horizontales y después cortar acá las líneas de intersección. No sé si lo hiciste así o línea por línea, pero en definitiva el croquis ese, eh, sí, pero fuiste dibujando línea por línea. Bueno, está bien. Bueno, dale. Una forma podría haber sido esa, la otra sería dibujar un rectángulo acá, otro rectángulo acá. Yo podría decir, por ejemplo, que esa línea, control, esta línea, sean colineales y a su vez iguales. ¿Está? Lo mismo que acá arriba, que esta línea de acá, control, esta línea de acá, selecciono las dos, colineales e iguales. Bueno, iguales ya son porque la de abajo era igual. Y después podemos dibujar otro rectángulo, por ejemplo acá, y con la herramienta recortar, como está recortar hasta más cercano, si yo me paro ahí, voy a recortar ese pedacito de línea, recorto este pedazo de línea acá, y ahí ya me queda eso. Obviamente, después acoto, ¿no? Haría este otro mismo rectángulo acá abajo, recortamos, ¿está bien? Y para ahorrarme algunas cotas, yo lo que podría hacer es una línea constructiva y buscar el punto medio de esta línea, el punto medio de esta otra línea ahí, y decir que esa línea sea horizontal. Entonces esto me va a quedar siempre centrado. Ahí. Si yo modifico esto, se modifica de los dos lados, porque los puntos medios coinciden. ¿Está bien? Puedo dibujar, si quiero ahorrarme la cota de esta de acá abajo, no sé, dibujar una línea auxiliar acá, una línea auxiliar acá. Esto no sé hasta qué punto se justifica, pero decir que estas dos líneas son iguales, entonces de esa manera estos dos espacios van a ser iguales. Iguales. ¿Está? Entonces si yo modifico uno, el otro se modifica a la vez. ¿Está? Todo esto en realidad para tratar de poner la menor cantidad de cotas posible y si tengo que modificar algo, modificando pocas cotas, se modifique simétricamente toda esta pieza que era la forma en que estaba dibujada. Bueno, dándole las medidas, llegamos a esto que está acá. Perfecto. Una vez que hizo eso, hizo la extrusión de ese croquis, extruir saliente, y como estaba acá abajo y tenía que ir hasta acá arriba, si hubiera sido una extrusión común, acá hubiese invadido esta parte de la pieza. Lo que hizo fue ponerle hasta la superficie, tocó esta superficie, entonces esa extrusión se va a hacer hasta esta superficie y va a ir copiando la forma de esa superficie. Está perfecto. El paso siguiente fue un corte, que fue en estos agujeros, o sea, creó un croquis acá y extruyó un corte, y después chaflán en los extremos de esa placa de apoyo, el redondeo acá arriba en la placa, está bien, y este plano que fue el que creé yo para que nos sirva ahí a la mitad. Ese plano podríamos haberlo previsto de entrada y el primer croquis que hacíamos, haberlo hecho centrado en el origen. Entonces ahí nos hubiese quedado el plano vista lateral, nos hubiese quedado centrado en la pieza. ¿Se entiende eso? En vez de estar ahí, el vista lateral, si este croquis, ese rectángulo, lo hubiéramos hecho centrado en el origen, ese plano ya me hubiera quedado a la mitad y me hubiese ahorrado hacer ese otro plano para tenerlo después como referencia más adelante. ¿Se entendió lo de la pieza, cómo dibujarlo de una sola, digamos, como pieza y no como ensamblaje? ¿Alguien lo hizo de otra forma que quieren que lo veamos? Yo lo hice con ensamblaje, profe, como le
de hecho, y la verdad es mucho más fácil hacerlo como pieza que como ensamblaje. Claro, sí, en general, No sé, sí. no me Por eso les consta. decía, digamos, lo correcto, ahí, digamos, esos dos caminos tenemos. Una cosa es lo correcto pensando en la realidad si lo tuviera que fabricar, y la otra es si queremos buscar alguna aplicación en SolidWorks para aprender a usar alguna forma o rebuscárnosla para hacer algo. Entonces, lo correcto de esto sí es un ensamblaje, porque son todas piezas diferentes, no es una pieza de fundición que llenamos un molde y se hace de una sola vez. Esta es una chapa, esta es otra chapa, esta es otra, y están todas soldadas, digamos. Entonces, lo correcto sería dibujar cada una de las piezas y después el ensamblaje. Pero acá estaba dibujado como una sola pieza, justamente para practicar un poco esto y que se las rebusquen a ver cómo podrían hacer para dibujarlo. El que lo hizo como ensamblaje, esta pieza, esta chapa que está ahí, ¿cómo la hizo? Porque si yo veo un corte, en el otro plano acá, ahí, ¿ves? Viendo ese corte ahí, esta pieza, si ustedes la dibujaron como ensamblaje y era un rectángulo, debe estar invadiendo la otra acá, o sea que no lo podrían haber ensamblado. O les quedó separada. ¿Cómo lo hiciste? Vos que lo hiciste como ensamblaje, no me acuerdo cómo era tu nombre, no lo vi. Agustín. Agustín, Eh, ¿cómo te quedó esa parte? ¿Cómo es que dice, profe? La pieza, Mira, yo digamos, de lo que hice abajo. acá es cortarla acá por la mitad la pieza, ¿no? Sí, Este rectángulo, cuando esté entero, bueno, ahí, sí. ahí está entero. Vos esta parte del ensamblaje la dibujaste como un rectángulo y lo extruiste el espesor que tenía. No, o sea, yo lo que hice fue dibujar la base, Ah, todo digamos, esto la lo base dibujaste como una de sola abajo. pieza. Digamos, la base es una chapa. La parte, digamos, esa parte que se extruye hacia arriba, Es otra pieza. lo dibujé como una H tipo extruida, nada más que en vez de dibujarla sobre la chapa, lo dibujé aparte. Sí. ¿Y Y cómo le hiciste el la corte pieza este de así? arriba me quedaba, digamos, como un rectángulo, le puse la Sí, pieza de arriba y sobre el plano, sobre uno de los planos, viste, de la pieza esa redondeada, sí. le extruí un corte Está bien, está bien, está bien. usando un círculo del tamaño de la pieza, digamos. Bueno, está bien, está bien. Bueno. No, yo pensé que habías hecho un ensamblaje de cada una de las piezas. Entonces, si lo haces así, que en realidad, como les decía, sería como hay que hacerlo realmente, esta chapa que está acá, como tiene su espesor, se metería dentro de la otra o tendría que sobresalir para acá. Pero bueno, está bien, Claro. eso no es el caso. Pero bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Nadie? Creo que no, profe. Bueno. Eh, Discúlpeme si me pierdo en alguna otra pregunta que me hayan hecho, repítanmela. ¿Qué nos estaría faltando de este trabajo práctico, de dudas que había? Ah, me decían que había medidas que no coincidían. Eh, Podría ser, ¿qué medida, por ejemplo? ¿El largo total? ¿O qué otra medida no les coincidía? Por ejemplo, profe, la placa. Ah, perdón, El perdón. largo total y la altura. Bien, la altura, déjenme que vea el plano porque no me lo acuerdo. La altura en el conjunto que yo les di. Ah, bien. Desde la pata hasta la brida arriba de todo había 1386 milímetros. A ver, lo voy a compartir acá. ¿Esta altura? Esto. Y Sí, el profe. largo total, 3400. Este el largo total, sí, desde ya hay un error. Fíjense que esta cota sale desde la nada. O sea que acá metí la pata. Fue un error que se me pasó. Sé que evidentemente ahí hay un error que no les va a dar los 3400. Y este largo total, 1386. Bueno, vamos a ver cómo podemos hacer para que nos dé ese largo. Hay que entrar a rebuscárselas un poco acá. Vamos a ver qué largo tiene este acá. Desde ahí hasta acá. Uy, desde ahí hasta acá. Medir.
1426,36. Bien. Y en el plano pedía 1386. O sea que con 36 menos 1386. Tenemos una diferencia 40,36 milímetros. 40,36 milímetros. Acá el error, perdón, no sé si el error, la diferencia, vamos a verificar estos 7,46 ahora, pero la diferencia está en el largo de esta pieza, seguramente. Vamos a verificar eso, si acá el eje este nos da los 7,46, el error va a estar ahí, para salvar que haya alguna diferencia en el largo acá en el apoyo o algo de eso. Entonces, sí, dale, sí, se me hace que ahí debe estar la cosa. Vamos a ver qué medida hay desde acá hasta el eje. 7,46,93. 7,46 habíamos dicho recién. Vamos que ahí ya tenemos una diferencia, pero no es tanto. Vamos a ver este ensamblaje, el subconjunto cilindro. Acá está bien. Ah, bueno, no. ¿Qué pasó ahí? ¿Y cómo lo ensamblaste? Mira, fijo, fijo, fijo. Mal. Eso está mal. Ujú. Ah, bueno, lo vamos a corregir. Esta pieza, esta no tiene que estar fija, tiene que estar flotante. Y esta brida también. Acuérdense, una sola pieza fija por ensamblaje. Las otras las vamos a ir fijando dándole relaciones de posición. Esta que está acá, vamos a ver cómo la dibujaste. Si le diste ese corte igual al diámetro interno del cilindro, que veo que está ahí, o sea, desde este. Ujú. ¿Por qué está en azul esto? Pensé que traten también de que todos los croquis queden en negro. Acá lo que estoy viendo me parece que este punto, por el centro de esta circunferencia, no está alineada con el eje de esta pieza. O sea, este punto con este de acá, mira, si yo dibujo una, vamos a hacer así. Para buscar el punto medio, o sea, el eje este, acá, no sé, está horizontal. Ajá. Vamos a poner eso horizontal. Ahí está. Y lo que nos está faltando es definirlo así. Entonces supongamos que lo vamos a hacer que coincida con ese punto. Esos dos lo hacemos coincidente. Entonces ahí ya está definido. ¿Se entiende eso que hice? Bien. Entonces ese corte, no me fijé el diámetro. 1000, está bien. Ahora sí, entonces cuando vengamos acá a esta pieza, al ensamblaje, lo que vamos a hacer es, esa superficie, en realidad es un cilindro, que es el que creaste vos con ese corte de 1000. Ese cilindro y este cilindro, le vamos a decir que sean concéntricos. ¿Ves? Entonces se acomoda solo y se va a concéntrico. Aceptar. ¿Ves? Y ahí acompaña bien la forma, porque tienen los dos el mismo diámetro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, bueno, lo mismo hay que hacer con este de acá. Si es que no está hecho. ¿Ves? Le falta esa relación de concentricidad. Aceptar.
Y lo que nos queda por hacer, para darle esa medida que nos pedía el plano, es lo siguiente. Vamos a medir de vuelta ahora qué medida hay, así como está ahora bien ensamblado. ¿Ves? La distancia de ahí a ahí sería la distancia en Z, el delta Z son 1394,77. 1394,77 menos los 1386 que pedí el plano, hay 8,77 milímetros de diferencia, ¿sí? Está esos 8 milímetros más larga. Lo que tenemos que hacer es agarrar esta pieza y modificar ese largo. En esta revolución acá, vamos a ponerlo que sea de frente. ¿Ves? No está, hay algo, bueno, está toda acotada, pero no está referida con respecto al origen. Fíjate que tiene líneas en azul. Lo que podríamos hacer es decirle que este punto tenga alguna referencia con respecto al origen, que es el que está fijo. Por ejemplo, que estén alineados verticalmente. Bueno, esta distancia yo es la que tengo que achicar 8,77 milímetros. Entonces, si yo a este valor le pongo menos 8,77, aceptar, pasa a tener 129,23. Acá nos da un error, vamos a ver cuál es. Este corte, editar operación. Por todo, ambos lados. Por todo hacia arriba, ¿no? Ahí está. Bueno, le modificamos esa longitud, ¿no? Entonces, cuando volvamos al ensamblaje, esto seguramente es un error en la medida que les di yo, ¿no? Les estoy mostrando cómo pueden jugar ustedes para corregirlo. Desde ahí hasta acá, ahora tenemos 1386, ¿ven? 1386. Entonces, si lo vemos en el plano, no sé si estaba acotado eso. Ahí está actualizando todos los cambios que hicimos. Y ahí vuelve al plano. Bueno, no estaba acotado acá, pero cota, si yo vengo ahí, ahora coto desde acá hasta acá. Ahí tenemos esa medida, ¿ven? 1386. ¿Se entendió eso? Ahora vamos a ver qué medida era la que les había dado yo. Voy a compartir acá la pantalla. Está. Cuando vemos el plano ese de esa brida. ¿Dónde está? Acá. Claro, es un error de la medida que les di yo, porque ahí decía 138. En realidad, esa medida para que el ensamblaje les dé la medida que tiene ahí, no puede ser 138. ¿Está? Eso, bueno, la diferencia que les dé es debido a eso que acabamos de ver. ¿Qué otra medida les daba diferente? Bueno, el largo, que ya vimos que ahí había hay algún error. También tienen que tener cuidado, ven, desde dónde acotan. Acá esta cota también está tomada, no sé desde dónde. Entonces, claro, sí.
No, debería ser desde una de las líneas, esta, por ejemplo, desde la línea de la brida. En realidad, para hablar un poquito sobre eso que recién preguntaban, de las cotas en un plano y demás, si acá tenemos un plano de conjunto, ¿sí? Del conjunto general, en el plano del conjunto general, qué sé yo, a mí, por ejemplo, no me interesa mucho cuál es, eh, ¿qué les puedo decir? La distancia o el espesor de esta chapa, de la cuna, digamos, del apoyo. En un plano general, a mí me interesan las medidas que necesito para armar ese conjunto. Un segundo. ¿Sí? Eh, ¿Cuántos tubos tiene adentro el ensamblaje o cuál es el largo de uno de los tubos internos? Y en el plano general el conjunto no me interesa. Acá sí me va a interesar, y por eso recién les decía, dependiendo también cada caso de lo que estén haciendo y cómo es el proyecto. Yo acá, por ejemplo, estas medidas que había dado, esperen, que estaba muy lento. Por ejemplo, estos 1386, fíjense que es desde donde vendría el caño que entra acá, desde esa brida hasta el piso. ¿Por qué? Y bueno, porque lo que les decía, a lo mejor en este caso lo importante es decir, bueno, la fundación donde va a estar apoyado este intercambiador ya está hecha y ustedes tienen que ir con el intercambiador que hicieron y apoyarlo ahí. Y el caño que viene acá, que se va a ensamblar con esta brida, está puesto también, supongamos que están haciendo un intercambiador para reemplazar uno que ya existía. Entonces, bueno, vamos a tratar de modificarlo la menor cantidad de cosas posible. Y el caño que venía con la brida quedó puesto ahí, entonces esa es una medida importante del ensamblaje, ¿sí? Del ensamblaje. El largo total también puede ser porque, bueno, acá venía un caño y sale otro allá y lo tenemos que respetar. La O sea, distancia profe, entre las perdón. bridas puede ser importante porque, como decíamos, están las fundaciones hechas y es donde lo tengo que meter. ¿Está? Ese tipo de medidas son las que nos van a hacer falta en el ensamblaje general. Y después, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el radio de curvatura del extremo del recipiente, y en el plano del ensamblaje general no me hace falta. Voy a tener que ir y buscarlo en el plano de esa pieza y ahí tendré la información que necesito de toda la información para construir esa pieza, digamos, del ensamblaje. ¿Está? Pero eso es un poco, digamos, el criterio para saber qué cotas poner en un ensamblaje y va a depender del proyecto que estén haciendo, digamos, y según los datos que tengan, los que necesiten, qué es lo importante dejar planteado o que venga ya de otro lado y yo sí o sí me tengo que mantener dentro de esos valores porque me tengo que adaptar a algo que ya está hecho. ¿Está bien? Profe, una consulta. Justo ahí Sí. vi el detalle que tiene ahí y te quería consultar. Eh, las cotas esas del radio, por ejemplo, ese radio 40 que dice ahí en el detalle, se podía Sí. poner, pero la de radio 900 no encontré forma de ponerla y según lo que estoy hablando con un par de chicos, les pasó lo mismo. ¿Cómo se Ah, hace para poner esa cota? Porque no encontré. ah, Claro. bueno, te la rebuscaste, está bien. Para poner esa cota, en realidad no es que no se Se pueda, sino pone en el que texto, algo cuando así, vos el pones referente. acá, te pone así, digamos, y se va allá al más allá. Entonces lo que se Ah, bueno. puede, ¿esto sí o no? ¿Probaron a hacer eso? Claro, eso sí me pasaba, pero me quedaba como Bueno, lo así, que digamos, podemos no hacer quedaba muy acá, estético. fíjate, clic derecho, opciones de visualización, escorzar. Entonces te la corta ahí, y esto lo puede venir y traerlo así, y acomodarlo un poco acá, ¿sí? Eso te está diciendo que el centro no es este, bueno, el radio es 900. Y el centro, bueno, está en otro lado, pero te muestra que este radio es 900. Entonces ahí lo podés acomodarlo a donde vos quieras, digamos. Por ejemplo, ahí. Ah, Y buenísimo, te queda buenísimo, algo buenísimo. más, Sí. más prolijo.
Sí, cuando tiene un radio, ahora si vos necesitas que definir cuál es el centro acá de ese radio, y lo va a tener que hacer así y acotar, por ejemplo, desde acá hasta acá, qué distancia hay, qué sé yo, por ejemplo, que esa medida sea importante. Bueno, ahí no te va a quedar otra que hacerlo. Tendrías que buscar la forma de hacer el plano para que tengas estas medidas, pero en general no son necesarias, sino lo que hace es generar un punto ahí y acotar esto y editar el valor, digamos. Pero para acotar eso puede ser así, escorzar radio. Ah, buenísimo. ¿Está bien? Gracias, profe. De Sí, sí. nada. Acá, por ejemplo, Florencia creo que era, podemos, esta cota que te quede del medio y cruzada entre las líneas de cota, correrla, ¿eh? Para que quede más prolijo. Sí, ya vamos a ver un poco lo de la configuración, pero sí, mirá, les muestro algo rápido. Ya estamos complicados para ver el tema que quería ver hoy. Aprovechemos para terminar de ver esto. A la hora de configurar la página, miren, vamos a hacer una cosa. Voy a compartir acá. Yo no sé si, capaz que no lo subí todavía. Después lo voy a subir a las normas IRAM de la aplicación de dibujo técnico para que las tengan. Denme un segundito. Y, ahí está. Ahí estaba leyendo una pregunta en el chat. Dice, yo tenía una duda de cómo hacer una cota de un diámetro en un detalle. Por ejemplo, en el plano C01, las cotas del detalle G de los diámetros. Ahí lo vemos. Creo que lo mismo, profe, de recién, ¿no? Ah, ¿es eso? Sí, sí, lo mismo. Dale, bueno, perfecto. Eh, acá, compartir. Bueno, están las normas, algo me imagino que debemos haber hablado en primer año. Obviamente no nos ponemos a dibujar todo acá según la norma IRAM porque, bueno, necesitaríamos mucho más tiempo y hoy en día la verdad que con estos programas para dibujar, hacer plano y demás, es bastante más simple poder programar todo lo que la norma establece en el sistema y que cada vez que hagamos un plano eh, lo haga según esa configuración que hicimos. Pero por ejemplo, bueno, definición de vistas, líneas. La línea en la página 7. En la página 7. Cuando vamos a dibujar un plano tenemos línea tipo A, B, C, D, E, F, hasta la H. ¿Cuál es cada tipo de línea? ¿Cómo es la designación? El espesor y para qué se usa. Contornos y aristas visibles es la línea tipo A. El espesor es gruesa y la proporción es 1. La línea tipo B, también una línea continua, fina, la proporción es 0,2 y se usa para línea de cota y las líneas auxiliares de cota, rayados en cortes y secciones, contornos y bordes imaginarios. Bueno, por ejemplo, la línea tipo E es una línea de trazos, la proporción es 0,5, se usa para aristas ocultas. ¿Sí? La línea de eje, la línea tipo F, para ejes de simetría, centros de circunferencia, bueno, está todo normalizado, qué tipo de línea y cuáles son los espesores y para qué usamos cada una de esas líneas, ¿no? Entonces después, por ejemplo, la línea tipo A, tenemos grupos de espesores según el tamaño de la hoja que estemos usando. Imagínense que esta norma es del año, no sé, 1960, creo, cuando estos sistemas no existían y todo esto se dibujaba a mano, digamos, eh, y se dibujaban con unas punteras, Rotring era la marca más conocida, y tenías una de esas, llamémosla, no sé, una lapicera, que en realidad es una puntera, con cada uno de todos estos espesores. Vos hacías una línea y dibujabas una línea de 1,2 milímetros. Tenías otra puntera distinta, una línea de 1 milímetro, 0,8, 0,6, 0,4, 0,1. Entonces se dibujaba en papel vegetal. Y por ejemplo, para hacer una línea tipo E, que es la línea de trazos, fíjense que está normalizado hasta el espacio que, o sea, es trazo, espacio, trazo, espacio. Y fíjense que el espacio es de 1 milímetro y acá para cada grupo es el largo de la línea que hay que dibujar. ¿Sí? Si lo vamos a hacer en el grupo E con una línea 0,8,
Bueno, tenemos cada una de las medidas. Las líneas de eje, el trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto, cuánto mide cada uno de los trazos, bueno, está todo normalizado. ¿Ven? Después se las voy a subir, si es que no lo subí todavía, la norma IRAM, para que el que quiera la curiosee un poco. Los tamaños de hoja, ¿sí? El rótulo, cuáles son las medidas que tiene que tener, cómo se pliega después una hoja según el tamaño que tenga. Después, bueno, está acotación, el tamaño de las líneas de cota, de las líneas auxiliares de cota, a ver si buscamos acá en el índice. Acotación, plano de dibujo mecánico 79. ¿No? Sigamos la página 79. Tenemos la norma, la 4513, que es la parte de acotación. Acotación en cadena, acotación en paralelo. Cuánto mide la flecha. ¿Sí? Los extremos de la línea de cota se terminarán en flechas. Estas forman por un triángulo isósceles ennegrecido, cuya relación entre base y altura es 1 en 4. ¿Sí? Esa es la relación. Después no es lo mismo estar dibujando en un tamaño de hoja A4 o en un tamaño de hoja A0 que tiene 1,20 m de largo. Entonces se juega con la proporción esta, pero la proporción hay que mantenerla. Bueno, está todo especificado. Entonces, a la hora de configurar nuestro plano, podemos ir acá, ven, a la parte de configuración, las propiedades del documento, y dentro de las propiedades del documento, por ejemplo, cotas. Entonces, dentro de cotas vamos a tener las cotas de ángulo, incremental, longitud, chaflán, diámetro, bla, bla, bla. ¿Qué tipo de fuente quiero para las cotas? Supongamos que le decimos Arial, semicursiva. No, sí, porque está, en realidad la norma IRAM, después ahí también lo ven, lo pueden ver, el texto del dibujo técnico es una letra que está inclinada a 75 grados y hay también una relación entre la altura de la letra, de los números, el espacio entre una letra y la otra y demás. Pero supongamos, lo configuramos de esta manera, tamaño 12. El tamaño de la flecha, supongamos lo dejamos esa proporción. 1, 4, y acá el tramo que queda de flecha acá, supongamos 6 milímetros. Si yo quiero que ceros decimales, si la cota es 4, un número redondo, no quiero que me muestre 4,00, como me lo muestra, ven acá en el plano, estaban todas las medidas con 2 decimales, porque está configurado así. Que los decimales me los muestre, obviamente me los va a mostrar cuando no son 0, pero si los ceros decimales yo no quiero que me los muestre. Entonces, por ejemplo, los saco. Bueno, podemos ir configurando todas las cotas. Que la cota de diámetro, ¿sí? En lugar de mostrármelo así, me lo muestre de esa manera que está ahí, horizontal. ¿Sí? Vamos a ir configurando todo. Por ejemplo, fuente de línea. Aristas visibles. Línea continua, que era lo que veíamos recién en la norma. Entonces tenemos continua, discontinua, centrada doble, centrada simple. Vamos a ir eligiendo cada tipo de línea. ¿Qué espesor quiero? Supongamos decirle 0,5. Me va a quedar medio grueso por este tamaño de hoja, pero para que vean la diferencia. Después, aristas ocultas, discontinua. Acá me muestra la vista preliminar. Y el espesor le vamos a poner, si nosotros le pusimos 0,5, le vamos a poner más fino, 0,35. Cotas. No voy a cotas por acá. Bueno, tengo que buscar cómo está dentro de cota, cuál es el tipo de línea que acá le identifica como línea de cota. Pero bueno, vamos configurando así todo lo que queremos de nuestro plano. Una vez que terminemos de configurar todo, fíjense cómo va a cambiar ahora acá. ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven las cotas? Me sacó los ceros decimales, me puso la fuente que yo quería, el diámetro. Esta cota no va. Bueno, yo después voy a editar el rótulo. Acá, Florencia le escribió el nombre, acá por arriba, esto lo vamos a borrar. Está bien, no se los expliqué.
Pero fíjense que algunas cosas aparecen solas, salvo esta que las escribiste vos, las borré. Pero acá, no sé, esto apareció solo, TP1, Carve, digamos, eso se completó solo. Después, por ejemplo, la escala, 1 en 20, también apareció solo. Si yo me fijo cuál es la escala acá de la hoja, propiedades, ¿ven? La escala está de 1 en 20. Por eso acá viene y se completa solo 1 en 20. Yo puedo hacer que muchos de estos campos se completen solos. Por ejemplo, ¿quién dibujó? Nombre, la firma, la fecha. Por ejemplo, yo quiero poner que acá me aparezca la fecha de hoy, por ejemplo. Lo puedo configurar. Que si ustedes cuando entran en la compu abren una sesión o una sesión de SolidWorks, lo que sea, acá que me aparezca el nombre del usuario que está en la sesión esa, por ejemplo. Bueno, puedo configurarlo que se complete solo muchas cosas o las puedo ir completando yo. Para completar, ven que está como apagado. Si yo quiero entrar acá no puedo. Pero si yo hago clic derecho, editar formato de hoja, me desapareció lo que estaba dibujando y me habilitó esto que está acá. Y ahora ya sí puedo entrar a cambiar todas estas cosas. Entonces, fíjense, acá dentro de nombre tengo un campo ahí que está para dibujar, para escribir. Si yo hago doble clic, me habilita a escribir y acá voy a poner Florencia. Bueno, Carpio, ¿era? Florencia Carpio. Le quiero cambiar el tamaño, bueno, 5. Puedo ir completando a mano todos los campos que yo quiero. La fecha, que lo dibujó, el 9 del 9 del 21. Sí, sí, es distinto. Bueno, yo ese lo creé para el trabajo práctico, le puse el loguito de la Facu. Fíjate, yo ahora lo vamos a hacer. Yo puedo acá editar lo que yo quiero, porque yo estoy dentro de esto. Yo puedo agarrar y borrar esta línea. Justo toqué el texto. Esta línea la puedo borrar. Puedo borrar todo y hacer el rótulo que yo quiera acá con croquis. Dibujar, no sé, esa línea en vez de estar ahí, quiero que esté acá. Y le quiero dar otro grosor a esta línea. Puedo seleccionar. Y acá le doy el grosor que yo quiero. Bueno, puedo dibujar el rótulo según la norma IRAM. Vieron que en una parte estaba el rótulo y la norma IRAM propone un formato de rótulo. O puedo hacer no sé, ustedes están en una empresa que tiene su propio sello, acá su propio rótulo, lo hacen. Si quieren agregar una imagen, pueden tener la imagen en algún formato de imagen. A ver si yo tengo acá la de la Facu, creo que sí. Bueno, no, me tengo que poner a buscar lo que voy a perder tiempo y no les puedo mostrar. Pero supónganse, tienen la imagen, la copian, vienen acá, pegar, control C, control V, y se les va a pegar la imagen, pueden ajustar el tamaño para que les quede, le ponen el logo de la empresa, el logo del UTN, del departamento químico. Pueden ir cambiando todo lo que quieran. Una vez que terminaron de editar esto, hacen clic acá en salir de la edición. Fíjense que se vuelve a poner esto en gris, y acá me apareció de vuelta esto. ¿Sí? Entonces ahí editan el rótulo. ¿Está? Una vez que ustedes configuraron todo, si quieren hacer un plano nuevo, bueno, les va a aparecer con lo anterior. Entonces lo que hay que hacer es, cuando están editando, que configuraron todo, se puede guardar como y poner acá plantilla de dibujo. Entonces, si lo ponen como plantilla de dibujo, yo acá lo voy a poner, por ejemplo, prueba. Prueba. Fíjense que solo me lo va a guardar en la parte de plantillas de SolidWorks. Guardar. Bueno, pues no está todo vacío, tiene algunas cosas, hay un montón de hojas acá. Pero vamos a ver una cosa acá. Si yo ahora pongo nuevo, avanzado, no me dio ni bola. Puede fallar, dijo Tusen. Bueno, no, es porque lo estaba haciendo, tenemos que hacerlo desde cero. No guardar. Un plano acá. Supongamos que
Vamos a hacer una cosa, no vamos no vamos a tener formato de hoja. El formato este lo borramos. Bueno, sé que editamos acá todo lo que hicimos recién con las cotas, le dan toda la configuración, lo guardamos como una plantilla. Entonces cuando vamos a nuevo, ven, acá me aparece este de prueba. Entonces yo tenía los tres que me aparecían por defecto del SolidWorks, el PS, ensamblaje y dibujo, y tengo este prueba, que le podría haber puesto, no sé, planos, IRAM, UTN. Entonces yo si quiero hacer un plano según IRAM con el formato del UTN, entro acá y me va a abrir un plano, digamos, con toda esa configuración. Entonces acá elijo el tamaño de hoja que quiero, qué sé yo, y yo acá puedo tener uno creado que sea UTN. A ver si yo tengo alguno acá. No, porque lo hice y lo... Bueno, una de las cosas que tienen que tener cuidado, que es lo que me pasó a mí, no lo tengo ahora en esta, si llegan a borrar el SolidWorks, a cambiar de versión o lo que sea, y esto está guardado en la carpeta de instalación de SolidWorks, lo van a perder. Siempre que creen un estilo de plano, una plantilla, además de guardarla ahí, créense una copia de ese archivito en otro lugar, cosa que cuando instalen una versión nueva de SolidWorks o por algo, no sé, lo desinstalaron y lo vuelven a instalar, no tienen que volver a configurar todo, sino que buscan el archivito que lo guardaron en una carpeta en otro lugar y lo meten en la carpeta de donde están todas las plantillas de SolidWorks. Pero haciendo eso ya crean esa plantilla para que cada plano que hacen lo hagan bajo esa configuración. ¿Está bien? ¿Se entendió? Después lo vamos a ver un poco más en detalle y vamos a configurar juntos uno. Pero era para adelantarnos un poco en eso. Bueno, ¿alguna consulta? Pero me da una duda, porque recién que estábamos viendo las cotas de diámetros en Sí. detalle. Sí. O sea, cuando vimos recién la de radio, no es la misma, porque por ejemplo en una de las hojas de los planos está como el de detalle de una brida y del de detalle solamente ya salen los diámetros totales, vendrían a ser, que vendrían a ser el sólido en revolución. A ¿Eso ver, cómo se en hace el en el plano plano? ¿en qué plano? ¿De qué pieza? Sería la hoja 4 el plano de una brida, o sí, la brida completa Ah, casi. sí, no, ahí me agarraste. Hice la gran Florencia ahí. Lo, lo hice, ahí te lo muestro. No, lo hice yo por fuera de la... No hay una función para hacer eso. Ah, bien, está bien. Sí, pero bueno, te muestro cómo lo pueden hacer. Supongamos que... a ver, ¿cuál de las dos es esta brida, el índice? Sí. Bueno, supongamos que es esto. Acá tenemos un corte. Estaba hecho así. Y acá había una vista en detalle de esto. No sé que con respecto a esto, ahora me agarraste justo, porque siempre digo que tiene que haber alguna forma para hacer eso, porque es muy común la necesidad de tener que hacer una acotación así en un detalle y siempre digo, la tengo que encontrar, yo a veces busco un poco, pero hasta ahora no la encontré. Entonces, digamos, sí podés acotar qué sé yo, esta distancia, pero si yo quisiera acotar este diámetro, con respecto a no lo tengo, entonces no se puede. Lo que podés hacer para resolver eso, digamos, de alguna manera
provisoria sería dibujar un eje cualquiera, o un punto, si querés, y acotar desde ahí hasta ahí, y te va a dar un valor que no es el real, lógicamente. Entonces vos, bueno, sí, está bien, le digo, le pongo ese valor y después me vengo acá, pongo reemplazar valor, y acá le pongo 1045, no sé, por ejemplo. Ahora, esto, y está mal hecho, es la realidad. Pues si yo vengo y modifico el diámetro de esta brida, me tengo que acordar y venir a cambiar esto manualmente, que es algo que yo lo truché, digamos. Pero si lo necesito para salir, yo siempre digo, me tengo que poner a ver, a buscar, a investigar, porque tiene que haber alguna forma de Ya acotar sé, esto que yo todavía no lo yo, encontré. yo lo Y pude es, hacer así. bueno, ahí está, O Jorge, nos va a sea, enseñar. toqué, no me acuerdo bien qué toqué, Ajá, porque toqué varias cosas, sí, pero creo que le hice como una tipo relación, ahí me fijo en el mío y ya le digo qué es lo que toqué. dale. Pero se me marcó solo, digamos, sin poner ningún eje ni nada. Ajá, bueno. En una vista de detalle, Sí, sí, en la vista de detalle. bueno, dale. Eh, Después nos lo mostrás. Chicos, hoy, pero para cerrar esto, ¿se entiende lo que hice yo ahí? Después esto que Se está ahí entiende, perfecto. la podés achicar ahí para que no se vea, digamos, esa línea y simularlo un poco, pero bueno, no está del todo bien, esa es la realidad. Y voy a aprovechar ahora a ver si lo puedo, bueno, si ahí me lo dicen cómo lo hicieron y funciona bien, me vendría 10 y no me voy a poner a investigar un poco para explicárselos para la próxima. Pero bueno, yo lo había hecho así, de esta manera. Bueno, les había dicho, yo lo que quería hacer hoy era ver la parte de tuberías, lo vamos a ver el jueves que viene. Me pidió el ingeniero del Bel si podía empezar un rato antes él, ahora a las 7:30, así que les voy a pedir que se pasen al Zoom de Luis. Y lo que sí, yo por ahí recién escuchaba que decían, no, lo quisimos hacer y todos teníamos una duda y por ahí se consultan entre ustedes. Eh, Háganme participar en el foro esas dudas, háganmelas saber. Así yo por ahí en la semana o puedo responderles algo o les puedo subir algún videito explicándoles algo o algún ejercicio que tenga que ver con eso y avanzamos un poco más rápido en algunas cosas, digamos. Yo al contrario, no me cuenten con eso si quieren, lo ponen en el foro, me mandan un mail, lo que sea, y yo digo en el foro para que todos lo puedan ver. Pero por ahí podemos avanzar algo más entre semana resolviendo alguna duda que tengan. ¿Sí? Así que eso, cuenten con eso. Sí. Sí, era un trabajo para practicar un poco, era un dibujo de una para que lo hagan en una sola pieza, no como ensamblaje, y que se la rebusquen un poquito de cómo hacerlo. Y bueno, y si había alguna duda me la decían y lo dibujábamos acá en clase. Sí, sí, pero háganlo, no hace falta que lo suban. No sé si les puse que lo tenían que subir. Creo que no. Solamente para que lo hagan y tengan algo como para practicar. ¿Vamos? Por eso, por eso. Dale, el jueves que viene vamos a hacer esto, lo de tuberías. Si hay alguna duda en el medio o lo que sea, como les decía recién, la ponen ahí en el foro y yo lo respondo. Así el jueves podemos directamente entrar ya de lleno en esa parte. Bueno, pásense a lo de Luis que los está esperando ahí y nos vemos el jueves que viene. Sí, y Leonel, decime. Profe, mi problema para hacer el bafle extremos sería la cantidad de Sí. agujeritos justos. Que con patrón de rayado no me deja hacer la cantidad de agujeritos que yo quiero. Ajá. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo puedo Bueno, no, configurar? no sé cómo será la pieza. No se le puedo Si compartir querés, pantalla. ¿Cómo? sí. Sí, lo tendría que ver, a ver si te lo puedo responder ahora, lo respondo, si no lo investigo un poquito y te lo paso, pero sí. A ver, Bueno, ahí veo déjame si ver puedo compartir cómo, pantalla. para ¿cómo es, Leonel? Creo que Ser hospedado, convertir en coanfitrión. A ver.
Ahí se lo muestro. Dibujo. Ahí está abriendo, profe. Bueno, A ver. ¿Se ve, profe? sí. Bueno, mi problema es que tengo que hacer un paso triangular de 24 Ujú, milímetros entre agujeros, ujú. triángulo, y tengo que tener 141 agujeritos. Es de un intercambiador de calor, tiene 141 tubos. Ujú. Y cuando hago el patrón de rayado, me larga 151 o 139, dependiendo Si le achicás el margen. Ajá. Y el otro tema es que me queda muy lejos del margen. Y ahí entonces le tenés que dar más separación, ¿o no? Claro, Porque no tenés mucho para... claro, no se puede Digo, si la distancia entre cada uno de los... Vos verificaste que la distancia esté bien, porque estos 24, ¿te acordás que nosotros cuando hicimos en clase veíamos, si vos le pones acá estos 60 grados que le pusiste ahí, ¿viste? Sí, Tu triangulación está haciéndose, digamos, en una línea que está a 60 grados. sí, Entonces, estos 24 milímetros que vos pusiste, vos los querés ver, medir en la dirección de ese eje que acotás, que usaste de referencia. claro, entre agujeros sería. Bueno, pero medí ahí, vas a ver que no te va a dar 24. Sí, tengo 24 No, a milímetros. ver, 24, de centro a centro. Ajá. Es más, si toco este también me da 24. O sea, eso, en cuanto a eso estaría bien. ¿Para qué estás tocando este? El negro. 24. Ujú. Mi problema es la cantidad de agujeritos. ¿Hay alguna forma de configurarlo o la otra forma sería hacerlo en la Y matriz? Pero yo estoy pensando que en realidad si vos tenés una distancia entre agujero y agujero, Sí, eh, el espacio que te van a ocupar va a ser la cantidad de sí, agujeros y la distancia. Eso te va a definir la no hay cantidad. mucho Si más vos- para tocar. claro, a ver, hace editar ahí donde dice patrón de rayado, hace clic derecho. Para. Y a ver, baja un poco acá en las opciones. Ahí, mira. Fíjate, instancias para ignorar. Activa ese ahí. ¿Dónde está? Ahí. Acá. Despliega ese. Mira. Fíjate que ahora en el área de dibujo, cada agujerito tiene un puntito rosa al medio. ¿Ves? Ajá, sí. Bueno, si vos haces clic en cualquiera de ellos. Tac. Lo que hiciste ahí es sacarlo de la Ah, matriz. suprime. ¿Entendés? Entonces, ese Claro. déjalo, volvelo a poner a ese. Entonces, lo que podrías hacer es, ahora andate más arriba, acá, para arriba, y en el espacio de esos 35 milímetros que dejaste vos, dejale, qué sé yo, 30, por ejemplo. Entonces te va a agregar algunos agujeros. ¿Te agregó o no? No, No, menos, no dejale varía. menos, es 20. Ahí Ahí está. está, ahí te agregó. Bueno, el tema sería ahora contar cuánto hay ahí. Pero lo que podés hacer es contar y de última los que están así Ah, en los está extremos, ¿ves? Los que claro, están ahí en los extremos, los suprimís claro. y descontás alguno. No sé, se me ocurre que esa sería una opción, porque si vos tenés la distancia, que son 24 milímetros, y una cierta cantidad, el área que va a ocupar viene dado por eso. No hay mucho más probable, sí. No hay mucho más Ahora sí. para hacer. Pero podés hacer eso, con instancias para ignorar, agarrás los más extremos a lo mejor ahí y Claro.
los quitas entonces para llegar a que te dé los 100, no me acuerdo cuánto eran, 141. Sí, 140, 140. Bueno, Bueno, se me ocurre, puede muchas ser gracias. así. Dale, Bueno, dale, gracias. no por nada. Gracias, profe. Listo. Vamos. ¿Alguna otra consulta? De mi parte, no. Bueno, Yo no lo encontré, pero, o sea, no me acuerdo cómo le hice, así que para la clase que viene se lo digo. tenés tarea, me voy a acordar, Ayelen. Bueno, Dale, voy a si te llegas a buscar, a ver acordar de si me última, acuerdo. pasame una imagen, algo por mail, por WhatsApp, algo, si Bueno, podés. listo, Cuando listo. lo Sé que toqué encuentres, varias cosas nomás, pero ahora no te me tenés que acuerdo poner a bien. acordar de ¿Cuál qué de es lo que todos? tocás. A probar de vuelta. Listo, Bueno, no, si lo llegás a encontrar y me lo mandás, te lo agradezco. listo, profe. De buena. ¿Ah? Yo también lo Hasta voy a buscar. luego. Nos Chau, vemos, que chau. anden bien, chau, chau. Chau, nos vemos.